En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, vamos a ver hoy las dos cartas de San Pablo a los tesalonicenses. Y yo siempre que hablo de esta carta empiezo con la misma broma, pero que es muy divertida. Un cura mío, amigo mío en Jerez, estaba celebrando la misa y salió un señor a leer las lecturas y era de las tesalonicenses. Y se atrancó el hombre y empezó a leer la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Total, remató como pudo. Al domingo siguiente vuelve el mismo hombre y seguía la carta a los tesalonicenses. Y dice el hombre, de la carta del apóstol San Pablo a los mismos del domingo pasado. Y yo, pues a los mismos del domingo pasado, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los tesalonicenses? Hola. Los tesalonicenses son los ciudadanos de la ciudad de Tesalónica, actualmente en Grecia, en Macedonia, en la zona de Macedonia que actualmente pertenece a Grecia. La carta primera de los tesalonicenses y la segunda son los primeros escritos del Nuevo Testamento. O sea, antes de que se pusieran por escrito los evangelios, San Pablo escribió esta carta en el año 50 y la segunda en el año 51, unos meses después de la primera. Por eso estamos en los primeros escritos cristianos, no es la primera predicación. La primera predicación, como sabéis, la Biblia, nosotros no creemos que la Biblia fuera un libro escrito, cerrado desde el principio, que lo recibió un profeta, así ya cerrado. La Biblia primero es tradición oral, que se va predicando. Los evangelios tardaron un tiempo en escribirse. Y de hecho el Evangelio de Juan, que el último, se escribe en torno al año 100, entre el 90 y el 100. El último de los apóstoles en morir, el que se va poniendo la vida de Jesucristo, las enseñanzas, los milagros, pero primero se aprendían de memoria y se enseñaban en las catequesis, ¿no? Lo primero que se escriben son las cartas a las comunidades. ¿Para qué? Para que vivan la fe que están recibiendo, ¿vale? Luego, en torno a la celebración litúrgica, a la Eucaristía, se van cerrando los evangelios para que todos reciban la misma predicación, todos reciban el mismo evangelio, ¿no? Bueno, pues la comunidad de Tesalónica es una comunidad joven. Tenéis ahí puesto en fila india, digamos, el proceso de las dos cartas. Pablo crea una comunidad que enseguida crece, una comunidad entusiasta, de gente joven que está, podríamos decir, que se come en el mundo, entusiasmados de convertirse al cristianismo, en una ciudad, digamos, que tiene mucha expansión porque tiene mucha gente, pero también tiene mucha persecución. Y eso hace que sea una comunidad fuerte, en el sentido de que ha sufrido la persecución y se han mantenido en la fe, ¿no? Timoteo, uno de los compañeros de Pablo, es el que informa a Pablo, que está en Corinto, de la vida de esta iglesia. Y lo que le dice es que son firmes en la fe a pesar del sufrimiento. En estas comunidades, pues ya va habiendo persecuciones importantes, ¿no?, de los emperadores romanos y de la misma comunidad judía. Ya apareció muchas veces el tema de los judaizantes, ¿no?, los que en las sinagogas quieren impedir que se expanda el cristianismo, y están aquellos que
pasan del judaísmo al cristianismo y quieren imponer la ley judía, diciendo que primero hay que cumplir la ley judía y después ya cumpliremos la ley de Jesucristo, ¿no? Bueno, la primera carta a los tesalonicenses, nos vamos a detener ahora un poco en el contenido, le escribe San Pablo para animar a esa comunidad que está sufriendo, que es una comunidad grande, que se expande, pero que está siendo perseguida. Y en medio de ese sufrimiento quiere animar, ¿no? Y entre eso que quiere animar está explicar qué ocurre con los que van muriendo. Porque imaginaos, bueno, lo dice claramente, si habéis leído las dos cartas se lee muy rápida, pues son 2 páginas cada carta. No sé, es fácil y rápido de leer. Se convierten, escuchan que el Señor va a venir y empiezan las persecuciones. Y empiezan a matarlos. Y empiezan a morirse algunos de viejos o de enfermedad. Dice, pero bueno, el Señor no ha venido, se están muriendo. ¿Qué ha pasado con estos que se han muerto? Y algunos empiezan a dudar de la resurrección de aquellos que se están muriendo. Y San Pablo le escribe primero para animar y aclarar esas dudas sobre los fallecidos. Pero curiosamente esa primera carta parece que creó en esa comunidad una crisis. Ahora diré por qué. Y se crean malinterpretaciones de lo que dice San Pablo. Algunos interpretan que la venida del Señor va a ser inminente y aparece lo que se llama una histeria escatológica. Algunos se ponen nerviosos porque va a venir el Señor y otros dicen, pues si va a venir, ¿para qué vamos a trabajar? Pues aquí me quedo esperando a que venga, ¿no? Y surgen esas dos posiciones en la Iglesia. Y escribe San Pablo la segunda carta a los tesalonicenses, que es corrigiendo la interpretación que han hecho de lo que él ha dicho. O corrigiendo, porque aquí hay una duda que no está claro, si corrige lo que él ha dicho y han interpretado mal, o corrige una carta de la que no tenemos constancia, que no se sabe si fue de San Pablo o de alguien que escribió, digamos, engañando sobre el tema de la venida del Señor, ¿vale? Algún espabilado, algún superapóstol de estos escribe a la comunidad metiéndole en miedo diciendo que esto es el fin del mundo, que se preparen, que ya están todos los signos, que va a caer en bomba el Señor y que esto se ha acabado, ¿no? Entonces aparece esa histeria escatológica y San Pablo le escribe explicándole qué será la venida del Señor y cómo será la venida del Señor, ¿vale? Ese es el sentido de las dos cartas. Por eso estas cartas son de marcado carácter escatológico. ¿Sabéis lo que significa escatología? Eschaton en griego es lo último. Escatología es la ciencia de lo último, la ciencia de lo que está por venir, lo que tradicionalmente se llaman los novísimos. No sé si habéis visto alguna vez alguna misión popular de estas que hacían los pasionistas, los claretianos. Hola, hola, bienvenidos. En estas misiones, yo en una parroquia en la que estuve, había habido una misión, creo que eran de los redentoristas, en torno a los años 50, y dejaron allí la cruz de las misiones. Y en esa cruz ponía los novísimos, que es muerte, juicio, infierno y gloria. Que antes se decía, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria. Es decir, los novísimos, lo que está por venir, el destino eterno. ¿Qué va a pasar con nosotros? La muerte la tenemos segura, el juicio también. El infierno hay que librarse de él como sea, hay que llegar a la gloria, ¿no? Esos son los 4 aspectos, muerte, juicio, infierno y gloria, ¿no? Bueno, pues sobre eso van las 2 cartas a los tesalonicenses. Y en consecuencia va también cómo vivir la vida del cristiano. Porque la meta, como escuchábamos allá en el Evangelio, hay que llegar a través de un camino, no de cualquier camino, sino a través de Jesucristo, que es el camino, ¿no? Y eso implica
un tipo de vida concreto, ¿no? Si miráis en las cartas, me voy a detener sobre todo luego en el tema de la parusía. La primera parte de los tesalonicenses, vamos a poner el esquemita ese. El contexto es una iglesia naciente, fuerte pero en persecución. El tema de fondo es la escatología, es decir, cuál es nuestro destino, y dentro de este destino lo que se llama la parusía. La parusía, teológicamente y en la Escritura, es la segunda venida del Señor. Es decir, Jesucristo vino en carne mortal, que es lo que llamamos el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre, pero el Señor vendrá en gloria como juez de vivos y muertos. El mismo Jesucristo lo anuncia en el Evangelio. Hay dos momentos en el Evangelio cuando Jesucristo va con los apóstoles al templo de Salomón. ¿Recordáis la escena que están viendo la decoración y las columnas y todo el templo de Salomón? Y Jesucristo les dice: ¿veis todo esto tan resplandeciente? Pues no quedará piedra sobre piedra. Así como para animarles, ¿no? Y el bueno de San Pedro, que es el que hacía las preguntas difíciles, le pregunta: ¿cuándo será eso y cuál será la señal de tu venida? Y la palabra en griego es de tu parusía, de tu parusía. Es decir, la Iglesia tiene claro que el que vendrá a juzgar es el mismo Jesús, que está con ellos, que morirá, que resucitará y volverá en gloria, ya resucitado y glorioso como juez de vivos y muertos, ¿no? Ahora me detengo un poco a explicar lo que es la parusía. Pero eso conlleva una vida, porque si esperamos la resurrección nuestra, hay una coherencia. Es decir, la esperanza futura debe traducirse en una vida responsable y santa. Y San Pablo concreta en varios aspectos de esa santidad, ¿vale? Bueno, pues en concreto, la primera carta de los tesalonicenses, la primera parte, es de hasta el capítulo 3 incluido, es de gratitud y ejemplo. Es decir, San Pablo hace un gran elogio de esa comunidad. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando anuncié nuestro Evangelio no fue solo de palabras, sino también la fuerza del Espíritu. Vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra con la alegría del Espíritu. Habéis abandonado los ídolos. Sabéis muy bien que nuestra visita no fue inútil, sino que ha ido dando fruto, etc. Y vuelve a dar una acción de gracias. Y aparece Timoteo, que es el que he dicho, que explica a San Pablo cómo está viviendo esa comunidad. Por eso, no pudiendo aguantar más, preferimos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio, para afianzaros y alentaros en vuestra fe, de modo que ninguno titubease en las dificultades presentes, pues sabéis bien que esa es nuestra condición. Cuando estábamos con vosotros decíamos ya que nos esperaban dificultades, y sabéis que así ocurrió. Por ello, no pudiendo aguantar más, lo envié para que se informara de cómo andaba vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera sido inútil. Ahora Timoteo acaba de llegar y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe. Por eso, hermanos, nos hemos sentido animados por vuestra fe en medio de todos vuestros aprietos y luchas. Es decir, la primera parte, gratitud por esa comunidad y por esa fidelidad. Y la segunda parte, pues habla
de la necesidad de vivir en coherencia por lo que esperamos. Es decir, vivir la santidad es vivir en coherencia con aquel que nos ha salvado, que es Jesucristo, y que vendrá como juez. Dice en el capítulo 4, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y esto nosotros lo tenemos como algo muy fácil. O sea, decir que estamos llamados a ser santos, lo tenemos asumido en nuestro lenguaje. Pero eso en la mentalidad de aquella época es una locura. Es una locura, porque para empezar, en la filosofía griega no se entiende que algo material pueda ser santo. De hecho, hay una rama de la filosofía griega que es el estoicismo, que muchas veces se ha vendido como doctrina cristiana y no lo es. Ahora os digo por qué. El estoicismo lo que hace es el desprecio de la carne para exaltar el espíritu. Es decir, para que se salve nuestro espíritu hay que matar la carne. Y matarla es matarla a palos. De hecho, a veces se ha vendido como libro de lectura espiritual un librito de Epicteto, no sé si os suena, que se llama Manual de Vida, creo que era. Este tal Epicteto era esclavo de Nerón y era un filósofo estoico que se llevaba palos todos los días de Nerón. De hecho, se quedó cojo de los palos que le daba Nerón en la pierna. Y este buen Epicteto, en vez de quejarse, le decía con ironía, sigue pegándome, que no me importa. Bueno, pues este buen hombre tiene en ese libro de vida una frase que a mí me resulta anticristiana. Dice, si estás en el mercado y te informan de que tu hijo se ha muerto, tú no te inmutes porque tú eres un elegido de Dios. ¿Cómo no te vas a inmutar, pedazo de animal? ¿Cómo no te vas a inmutar? Por desgracia, eso a veces se ha vendido como filosofía cristiana, como ascética, como mortificación cristiana. Y eso no es. La mortificación cristiana lo que lleva es a amar más, no a no sentir nada, sino a integrar en tu vida todo lo que somos, y somos cuerpo y espíritu. ¿Vale? Por eso, que San Pablo diga, la meta de vuestra vida es la santificación, para un estoico le revienta las neuronas. Pero ¿cómo vamos a ser santos nosotros si somos unos miserables? Si somos carne, si somos materia, ¿no? Y más aún, ¿cómo va a resucitar la carne si es mala, ¿no? Que os apartéis, y dice, ¿cómo alcanzar esa santificación ya aquí en la tierra? Que os apartéis de la impureza. Que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto. Con santidad y respeto. No dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaño. Entre los griegos estaban los dos extremos. Estaba o matar la carne o disfrutar de la carne. Porque decían que la carne no influye en el espíritu. Y había otra secta que era la del placer, digamos. Y esa teoría también se metía en las comunidades cristianas. De alguna manera tenemos coletillas todavía, por ejemplo, diciendo, pero si yo peco, yo no le hago mal a nadie. Si yo pego contra la carne, ¿a quién le estoy haciendo mal? No estoy ni matando ni robando, te está haciendo mal a ti y estás deformando el sentido del amor entre nosotros y el amor que Dios quiere para nosotros, que se expresa también a través de la carne. Por eso, llamado a la santidad, en coherencia de vida, en esos dos aspectos principalmente subraya San Pablo, que es la pureza y el amor fraterno. El amor fraterno es el que integra todas las virtudes. De hecho, si queremos también nosotros medir cómo va mi vida cristiana, cómo va mi caridad, el pulso de mi vida cristiana, cómo va mi caridad. Porque no es simplemente cuántos ritos he hecho, sino si esos ritos me han ayudado a parecerme más a Dios, que para eso están los ritos.
Y esa es la santificación. Santificación tiene varios sinónimos, uno de ellos es divinización, que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que es que cada vez más seamos a la medida de Dios. Por eso, acerca del amor fraterno no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, os exhortamos a seguir progresando, esforzaos por vivir con tranquilidad. Esto ya es complicado, ¿eh? Ocupándoos de vuestros asuntos, es decir, no os metáis a cotillear. El chismorreo es una fuente de intranquilidad continua. Vivid con tranquilidad, no te metas en la vida de nadie. Vive con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos como os lo tenemos mandado, para que os comportéis honestamente con los no cristianos y no tengáis necesidad de nadie. Vale, sobre la santidad. Y ahora el mensaje central está en la última parte de la carta, que es para lo que quería escribir Pablo. Normalmente los padres y madres de familia tenéis la habilidad de que cuando dices 3 virtudes seguidas de un niño, es que después viene, pero, mira, eres muy bonito, te has portado muy bien, ¿eh? ¿No? Pero, y ahora dice San Pablo, hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Es decir, hay muchos que están perdiendo la esperanza, porque se están muriendo los hermanos de la comunidad y están diciendo, pero no íbamos a resucitar, si los estamos enterrando. ¿No iba a venir el Señor? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Y ahora viene parte de la controversia que tuvo que explicar luego en la segunda carta. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Y añade para rematar la faena. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Conclusión que sacan los de Tesalónica. La venida del Señor es inminente. ¿Por qué? Porque ha dicho, los que vivamos seremos llevados con ellos entre las nubes del cielo. Es decir, San Pablo está dando a entender que los que ya han muerto resucitarán primero, después los que vivan serán llevados con el Señor y así estaremos todos con el Señor. ¿Vale? Eso lo interpretan algunos de esa comunidad, que es inminente la venida, porque ha dicho que los que estemos vivos, que somos nosotros, vamos a estar presentes el día de la parusía. Eso creó lo que he dicho antes, una histeria escatológica. Y lo que realmente propone la carta no es precisamente ni la desesperanza ni la histeria, sino la vigilancia, la sobriedad y la vigilancia. Bueno, voy a poner aquí un poquillo por poner en orden
lo que ha dicho ahí y luego lo aclaramos en la siguiente carta. A ver, lo primero, he dicho, el término parusía en griego significa venida. Y se aplicaba principalmente cuando había una venida especial. No es que viene mi prima y le llamo parusía, no. La parusía era, por ejemplo, cuando venía el emperador. Una venida gloriosa. Además, los emperadores estaban divinizados y se pensaba que la venida del emperador a una ciudad, digamos, que divinizaba esa ciudad, ¿no? Era como un privilegio ser visitado, ¿no? Esa palabra la utilizan los evangelios para traducir lo que he dicho antes, la venida del Señor. Cuando San Pedro pregunta, ¿cuándo será eso y cuál será la señal de tu venida? Ya la Iglesia tiene claro que el que va a venir es Jesús, el mismo. Y que la parusía ya no es simplemente una venida, sino una venida salvadora. La venida del Señor en gloria. Y que esa venida, en esa venida ocurrirá la resurrección. Es decir, esto es un poquillo, digamos, complejo de explicar, porque el único ejemplo que tenemos de la resurrección es el de Jesucristo. Entonces la teología hay que hacerla no a partir de la imaginación, que es muy jorobada. Y por la imaginación muchas veces nos engañamos o se nos venden doctrinas que no tienen que ver con la fe. Una anécdota que me pasó en un pueblo, lo mismo ya la contaba, un señor me pilla un día y me dice, don Enrique, le voy a decir a usted una cosa. Todos los curas son unos mentirosos. Y dice, bueno, sí, le podría hacer una lista de curas mentirosos, pero todos no, ¿por qué? Me dice, porque ninguno de ustedes ha muerto y ha vuelto para decirnos lo que hay después. Y dije, bueno, eso es verdad, pero hay uno que lo hizo. Y se me encara el hombre y me dice, sí, a ver, ¿quién? Y dije, pues Jesucristo. Y seguía el hombre pensando y dice, hombre, si nos ponemos así. ¿Qué quiero decir? Que si queremos hablar de esto hay que preguntarle a Jesucristo. ¿Qué nos ha dicho Jesucristo y qué ha hecho Jesucristo? Y Jesucristo, hombre verdadero, Dios verdadero, murió verdaderamente, fue sepultado verdaderamente, resucitó verdaderamente, se apareció a más de 5.000 testigos, como dicen los evangelios, y subió al cielo, la ascensión, y volverá a juzgar a vivos y muertos. Pero entre la muerte y la resurrección hay un tiempo. Al tercer día resucitó. Es decir, Jesucristo compartió el sepulcro y lo compartió de verdad. Es decir, la etapa de la muerte ha sido tocada por el amor de Jesucristo. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es decir, aquello que nosotros viviremos, que es la espera en el sepulcro, la ha vivido Jesucristo. La ha tocado y la ha convertido en camino de santificación. Por eso la resurrección no es en el momento de la muerte. De hecho, hay una teoría que está condenada, entre comillas, por la Iglesia, que se llama la teoría de la resurrección en la muerte, en la que teóricamente cuando uno se muere anticipa la parusía. Y la Iglesia dice que no, que hay un momento, dice técnicamente, distinto y distante entre mi muerte y mi resurrección. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que resucita no es el espíritu no muere. Lo que resucitamos somos nosotros enteros. También mi carne, que se transforma en una materia nueva, transfigurada, espiritualizada, divinizada, ¿vale? Como Jesucristo.
Jesucristo se presenta a los apóstoles y no lo reconocen, pero es el mismo, y les muestra las señales de la pasión. Dice: Tomás, aquí tienes mi costado. O sea, el mismo que estuvo en la cruz es el que resucita. Ahora, en ese intermedio hay muchas cosas que no sabemos explicar. ¿Cómo será la carne? Si intentamos hacer una explicación biológica de la carne resucitada, pues nos perdemos porque no tenemos datos. Tenemos el cuerpo resucitado de Jesucristo, ¿vale? Lo que hizo Jesucristo y lo que haremos nosotros. Precisamente por eso se hicieron los cementerios como lugar de espera, como lugar de dormición hasta la resurrección, ¿vale? Bueno, se podrían explicar más cosas. ¿Qué tiempo hay después de la muerte? Pues no es el mismo que el nuestro. La medida del tiempo para nosotros es el sol y la luna, o el reloj digital, o de arena, o de lo que sea. Cuando uno muere, el tiempo es distinto. Pero sabemos que hay un antes y un después en aquellos que se purifican, y eso es el purgatorio. ¿Vale? Si os fijáis, antes las indulgencias se medían por años, ya no. ¿Por qué? Porque la Iglesia entendió que nosotros no podemos medir el tiempo que hay después, ¿vale? Bueno, yo aconsejaría dos grandes teólogos para ayudaros a profundizar esto. Uno, el Papa Benedicto, que tiene una encíclica muy sencilla pero muy profunda, que es Espe Salvi, en el que habla de todos estos temas y habla con mucha claridad sobre todo esto, y habla de San Agustín, de cómo explica el tiempo después de la muerte, el tiempo antropológico y tal. Y una obra que seguro que no conocéis, que es fantástica, de un tal Enrique Rico, Propaganda subversiva, un manualillo de escatología. Si alguno lo quiere consultar, ahí lo tenéis gratuitamente. Bueno, también se habla de eso. Bueno, termino esta carta con una expresión muy bonita. Dice: cuando resuciten los que ya han muerto, nos incorporemos los que estemos vivos. Que la verdad esta expresión es válida, no valió para los de Tesalónica, seguramente no valdrá para nosotros, pero vale para todos. A alguno le pillará vivo, ¿no? Cuando resuciten y se incorporen a la gloria los que estemos vivos, hace la primera definición del cielo. Estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Que es precioso, porque el cielo no es disolverse en el cosmos, no es desaparecer. Estaremos nosotros con el Señor, con el que nos ha salvado, como el que está con un amigo. Es decir, aquello que empezamos ya a vivir aquí en la tierra, por ejemplo, en los sacramentos, en la oración, en la comunión, se prolongará eternamente porque es el mismo Señor. Y de hecho, aquí estamos anticipando ya la resurrección, cada vez que nos acercamos al Señor, ¿no? Es decir, hay una continuidad entre lo que el Señor nos está dando hoy aquí y la eternidad. Es el mismo Señor. A mí resulta preciosa esta expresión: estaremos siempre con el Señor. Es decir, sabemos dónde vamos y sabemos con quién estaremos, con Jesucristo, que nos ha salvado. ¿Cuál es la pregunta que surge siempre? ¿Y eso cuándo será? ¿Eso cuándo será? Y entonces cuando empiezan a aparecer los adivinos y empiezan a aparecer sectas apocalípticas que te dicen: en el 2000 llega el apocalipsis. Pues no llegó, oye. Bueno, es que me he equivocado un par de fechas. En el 2010 llega, y aquí seguimos. Todas las sectas apocalípticas no han adivinado ni una. Ni una, que ya es un signo evidente de que no tienen razón. En la Escritura no aparece nunca una fecha en la que diga ese es el día. ¿Qué es lo que aparece?
cómo vivir para que cuando venga estés preparado. Es decir, cuando San Pablo habla de la parusía, no es para que se pongan nerviosos como se pusieron, sino para vivir con vigilancia. Vigilancia. Vigilancia es, pues, preparar el encuentro. Y cuando uno quiere a alguien, prepara el encuentro. Si viene alguien que queréis y lleváis mucho tiempo sin verlo, eso no se improvisa. Te sabes que cuando llega el avión, a qué hora estamos esperándolo, vamos a cogerlo, preparamos una comida especial. No se improvisa. Si sabemos que va a venir el Señor, esa venida no hay que improvisarla. Hay que prepararla todos los días. Y eso significa ser cristiano. Anticipar y preparar la venida del Señor. Por tanto, la respuesta correcta a la parusía no es el miedo, por un lado, ni la inactividad por otro. Porque algunos dijeron, si va a venir, esperaremos sentaditos que se está más a gusto. Sino vivir siempre preparados, revestidos de fe y amor. Es decir, una espera activa. Una espera que anticipe la venida del Señor. Bueno, pues lo que para San Pablo pretendía ser una palabra de aliento, no sabemos si entre medias, seguramente parece que hubo intervenciones de otros supuestos apóstoles que metieron cizaña a la comunidad con el tema de la parusía, y lo que ocurrió fue la histeria y el abandono. Pues la carta, que era de consuelo, supuso un malentendido, porque la comunidad pensó que el fin del mundo era absolutamente inminente. Y bajo el pretexto de ese fin cercano, hubo una histeria que se apoderó de esa iglesia. Muchos dejaron de trabajar por completo, viviendo a expensas de los demás. En todas las situaciones aparecen gorrones. Yo no sé cómo... es que esto es una especialidad histórica. Siempre hay algún aprovechado por ahí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no voy a seguir, que si no me emociono. Vale, entonces, en poco tiempo, y esto también es curioso, que en el curso de, creo que son 4 meses o así, San Pablo le escribe otra carta. Porque se entera que unos están histéricos perdidos pensando que esto va a venir, que se acaba todo, y otros han dicho, pues aquí estamos tan a gusto, que venga cuando quiera, aquí le espero yo en la hamaca, tan a gustito echando la siesta, ¿no? Y escribe la segunda carta a los tesalonicenses, clarificando y poniendo orden en lo que ha dicho, ¿no? También empieza con una acción de gracia. Debemos dar continua gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, pues vuestra fe crece y vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo, y esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros, etc. Muestra ese consuelo en la persecución, insistiendo que el sufrimiento no es en vano, que Dios hará justicia. Y esto es un consuelo de verdad, porque cuántas injusticias vemos en el mundo y cuántas injusticias nos tragamos también nosotros. Y es un motivo muchas veces para que dudemos de la verdad de Dios. Y lo que hay que hacer es confiar que todo está en manos de Dios, y que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano. A nosotros no nos toca juzgar porque juzgamos por apariencias. Pero todo se pondrá al descubierto el día de la venida del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del juicio final, el día de la parusía, lo define como una iluminación. Dice, a la luz de Cristo glorioso se pondrá de manifiesto la verdad y la mentira que hemos vivido. La verdad y la mentira. O sea, se pondrá de manifiesto la verdad y la mentira de cada uno, de lo que cada uno ha vivido.
Y la segunda parte es una llamada a la firmeza, es decir, mantenerse en aquello que habéis recibido, no os dejéis engañar. En los momentos de miedo es cuando más nos engañan. En los momentos de lucha, de duda, es cuando siempre aparece algún listo que se aprovecha de la buena voluntad de la gente. Y dice en el capítulo 2, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Y ahora dice una serie de cosas que todavía seguimos profundizando en la Iglesia, porque son interpretables para toda la historia y seguimos discerniendo si se trata de alguna cosa concreta más, porque lo que dice es lo siguiente. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose él mismo Dios. La apostasía, es decir, la pérdida de fe, el abandono masivo de la fe. ¿Eso es interpretable en una época histórica? Pues hoy se podría interpretar. Pero hoy se cumplen todos los requisitos, todos. Tenemos cuarto y mitad de todos, ¿sí? Pero es que había épocas que también. Por ejemplo, en la época en que se expande el Islam, algunos padres de la Iglesia dicen, aquí está el anticristo ya. Y no iba desencaminado, pero no era un momento puntual. Bueno, voy a seguir leyendo y vemos todos los requisitos, ¿no? Primero tiene que llegar la apostasía, es decir, sustituir a Dios por alguien, algo que se hace pasar por Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? Sabéis lo que ahora lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos, y con todo tipo de maldad para los que se pierden, contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les manda un poder seductor, que los incita a creer la mentira. Así todos los que no creyeron en la verdad y aprobaron la justicia recibirán sentencia condenatoria. La apostasía es el hombre de la iniquidad, el anticristo, que aparece en el Apocalipsis. Son elementos comunes para decir, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar por aquellas doctrinas, por aquellas personas que se hacen pasar por Dios, que venden una salvación que es mentira, ¿vale? Y eso es común en todas las etapas de la historia. Y es verdad que en todas las etapas de la historia el demonio se vale de doctrinas, de pensamientos, de personas para incitar el odio a Dios. Una manifestación grande, por ejemplo, Nietzsche. Dios ha muerto. No una proclamación, es un deseo. Él habla de que hay que quitar a Dios de en medio para que el hombre sea libre. Antes de matar a Dios, Nietzsche dice, para ser libres hay que matar al Padre. Es decir, toda idea de autoridad que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y la más grande es Dios. Por eso, cuando Dios haya muerto, surgirá el superhombre. Es decir, la apostasía, independientemente de que pueda ser un acontecimiento concreto, que todavía no tenemos definido,
que sea una persona concreta. Es una actitud del mundo contra Dios, a la que no nos debemos acoger nunca si realmente somos cristianos. Es decir, no dejarnos seducir nunca por los poderes de este mundo. Y aunque sean cosas pequeñas, a veces nos dejamos llevar por los poderes de este mundo, porque brillan bastante. Y a veces nos apoyamos tanto en los medios de este mundo que nos olvidamos que es Dios, que solo Dios es Dios. Y que la meta de nuestra evangelización, por ejemplo, no está en el éxito, sino en el amor al prójimo, en predicar el Evangelio. ¿Vale? Toda esa mentalidad se mete y existe durante toda la historia, ¿no? Por eso ni el mismo Jesucristo dice una fecha concreta ni un acontecimiento concreto. El Apocalipsis habla de la gran tribulación, para hablar de esta apostasía, y habla de ha caído la gran Babilonia. Y después habla del triunfo del Cordero que estaba degollado y ahora está en pie. La gran Babilonia es la ciudad, es, digamos, la ciudad del mundo, la ciudad del demonio, donde se viven todo aquello que va en contra de Dios, ¿no? Que parece que va a triunfar, pero no va a triunfar. El libro del Apocalipsis, como esta carta, es un libro de esperanza, no de angustia, porque la conclusión que hay que sacar, que lo he leído, es que Jesucristo terminará con ellos. El poder de Jesucristo terminará con toda la apariencia de poder, porque es apariencia, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los cristianos ante esta situación? Nosotros, en cambio, debemos dar continua gracia a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os escogió los primeros para la salvación y mediante la santificación. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga avanzando. Y hace una serie de advertencias. En nombre del Señor os mandamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que lleva una vida desordenada y no conforme con la tradición que recibió de nosotros. Y termina hablando de esta expresión que conocemos todos. El que no quiera trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado que hay muchos entre vosotros muy espabilados en no hacer nada. Y estos son los que surgen por todos lados, chiquillos. Es decir, la escatología no es una excusa, como he dicho antes, ni para el miedo ni para la ociosidad, sino que trabajar con las propias manos para no ser una carga, viviendo una moral, es decir, una vida coherente con la fe que habéis recibido. Y eso es lo que transforma el futuro. Por eso, haciendo una comparación para ir terminando, bueno, voy a unir, simplemente pues no sé si esto lo tenemos claro, porque el tema de la escatología es de lo que menos se habla entre nosotros. La parusía propiamente es la venida del Señor, pero unido a la parusía está una serie de acontecimientos salvíficos, que es la resurrección de los muertos, de todos los muertos, y la resurrección, aunque no haya muerto, de los que estén vivos. Es decir, la incorporación, la transformación, la regeneración a la vida nueva. Unido a esto está el juicio final. ¿Por qué? Porque el juicio es, como he dicho antes, la iluminación a partir de aquel que viene. A la luz de Cristo glorioso se pondrá de manifiesto la verdad de lo que cada ser humano ha vivido.
Y será, unido a este acontecimiento, el fin de la historia. Lo que llamamos el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y unido al fin de la historia, lo que habla la Escritura, la nueva creación. Un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. ¿Cuál es esa nueva creación? Estaremos siempre con el Señor. ¿En qué consiste la nueva creación? Vivir siempre en el amor de la Trinidad. Sea, como dice el Catecismo también, la Trinidad es nuestra verdadera patria. Hemos nacido para vivir eternamente en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y eso es lo que anticipa la creación. Esta creación al final, ¿qué es? Un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro con Dios, con los hermanos, con todo lo que Dios ha hecho bueno. Pues todo será regenerado a partir de Cristo resucitado. Nosotros y toda la creación vivirá lo que Cristo ha conseguido con su muerte y su resurrección. ¿Vale? Bueno, esa sería la conclusión. Y por último, esto supone vivir en continuo crecimiento hacia la meta. El motor de la Iglesia es Jesucristo, pero Cristo resucitado. De hecho, el Papa Benedicto decía que nosotros en la Iglesia ya estamos resucitando, ya estamos participando de la vida del resucitado. Por eso la resurrección final no será un acontecimiento, digamos, que nos pille de sorpresa, será la plenitud de lo que ya estamos viviendo aquí desde la fe. Por eso, cuanto más conscientemente vivamos ya aquí en la tierra, estamos anticipando el cielo y estamos ayudando a anticipar el cielo. Vale, la verdadera esperanza en el futuro no paraliza, sino que impulsa una vida productiva y responsable en el presente. Es decir, nosotros con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestra oración, estamos anticipando la plenitud que es el cielo, ¿no? Por tanto, construir mientras esperamos. La esperanza es siempre productiva. La esperanza, si es real, es productiva. A modo de conclusión, la carta a los tesalonicenses establecen, digamos, un plan arquitectónico que sigue todavía vigente. Esperar el fin del mundo no significa abandonar el mundo, sino trabajar con mayor firmeza, sobriedad y amor mientras llega. Nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra caridad anticipa el cielo y, digamos, va derrotando, gracias a Jesucristo, el poder del maligno y de la apostasía. ¿Vale? ¿Se ha entendido algo o no? Sí. ¿Alguna preguntilla? A ver. ¿Qué nos dice la Iglesia de la intercesión de los santos? Hay que entender que se produce entre muerte y esa ansia o resolución final. Es decir, la Iglesia también está en los seres queridos, supongo. Sí. ¿Alguna vinculación? A ver, lo que dice la Iglesia es que, bueno, ya sabéis que está la Iglesia triunfante, que son los santos, la Iglesia purgante, que son aquellos que se han salvado pero necesitan purificación para ver cara a cara a Dios, el purgatorio, por lo que ofrecemos la misa todos los días, y la Iglesia peregrinante, que somos nosotros. Pero nosotros estamos en la comunión de los santos. Es decir, los santos están pidiendo por nosotros y nosotros estamos pidiendo por los que todavía no han entrado, digamos, entre comillas. ¿Vale? Es decir, en esa comunión la intercesión de uno y otro nos ayuda a la salvación.
La intercesión de los santos es real. Por eso tenemos devoción a los santos. No es simplemente el recuerdo de una persona que a mí me cae bien. Yo qué sé, San Francisco me caía simpático. No, es que él está pidiendo por nosotros. Y tenerle devoción a un santo es acudir a la protección de una persona que sabemos que ya está en el cielo. Empezando por la Virgen María, claro. Es decir, esa intercesión, esa relación que brota de la caridad es real. Y la Iglesia la fomenta desde el principio. No se ha producido la plenitud de la resurrección. O sea, hay algunos que sí sabemos que ya están salvados a la espera de la resurrección de su carne. Pero esa parte es la que es complicado de explicar. Y de hecho hay varias teorías que todas están aceptadas por la Iglesia, ¿ves? Ahí no hay una definición. Porque hay cosas. ¿Por qué le tenemos devoción a las reliquias, por ejemplo? Porque son de un santo. Y es de un santo. O sea, el brazo de San Francisco Javier, que está en la iglesia del Jesús en Roma, con el que bautizó a 5.000 infieles, no sé qué, es parte de un santo, no es un trozo de hueso. Es mucho más. Ahora, ¿cómo se realizará la plenitud de su carne? No lo sabemos explicar. ¿Cómo se hizo la de Cristo? ¿Qué pasa que en estos temas, mi profesor de Cristología, muy bien, si nos vamos esto, ya. Mi profesor de Cristología decía, entre lo místico y lo ridículo hay un hilo muy fino. Por eso, hay cosas que si se intentan explicar gráficamente o biológicamente, pues se pierde el sentido. Porque no es eso, es un sentido mucho más profundo, que abarca, por supuesto, la biología y abarca todas las dimensiones del ser humano, pero es mucho más, ¿no? Purgante y peregrinante. ¿Qué más se os ocurre? La incineración, pues es un tema importante. La incineración en el Código de Derecho Canónico anterior estaba prohibida para un cristiano. Porque, a ver, la incineración no se debe hacer si se hace porque uno no cree en la resurrección. Pero hoy se permite siempre que no se niegue la resurrección. ¿Por qué? Porque de hecho al final vamos a ser ceniza. Salvo algún cuerpo incorrupto que haya por ahí, acaba todo el mundo siendo ceniza, ¿no? Lo que se quiere evitar es que, como esta carne ya no sirve para nada, no. O sea, si uno cree en la resurrección, uno puede incinerarse, sí. Si no está haciendo un acto contra la fe en la resurrección. En eso, de hecho, hay, ¿cómo se llama? Donde se guardan los restos columbarios en iglesias, en San Antón, los agustinos tienen otro, en varias parroquias hay columbarios. Hoy en día se entiende que no es un desprecio de la resurrección. ¿Vale? Sí, por enfermedades, empezó también por epidemias, empezó a darse permiso. Y hasta antes a lo mejor sí podía ser un rechazo porque hay muchos ritos de otras religiones que quemaban a los difuntos pensando que quemando a los difuntos es cuando se unían con los espíritus. Si te metes en eso, estás negando la fe. Pero hoy en día no es así. Iba a preguntar algo. Estamos hablando de un tiempo histórico reciente, ¿no? Desde la Sí. ¿Pero qué ocurre con los de antes, ¿no? Con los prehistóricos. Pues todos los prehistóricos los rescató Jesucristo y nosotros los celebramos el Sábado Santo. Cuando Jesucristo, en el credo decimos, y descendió a los infiernos. No es, teológicamente no es que bajó al infierno a pegarle de guantazos al demonio, que le hubiera venido muy bien. La traducción literal es bajó ad ínferos, al Sheol, al lugar de los muertos. Es decir, a rescatar a todos los justos que esperaban la salvación.
Por eso en muchos cuadros la iconografía muchas veces traduce la escritura. Y en muchos iconos aparece Jesucristo rescatando a Adán y Eva, a Noé, a Abel, al santo Job, a todos los justos del Antiguo Testamento que esperaban la salvación y que anunciaron al Salvador. Eso es lo que celebramos el Sábado Santo, que Jesucristo, pasando por el sepulcro, ha rescatado a todos aquellos que han pasado por el sepulcro. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con los que no conocen la escritura? Pues a ver, lo que dice la Iglesia es: ¿se puede salvar uno que no tenga fe en Jesucristo? Sí, pero nunca al margen de Jesucristo. Es decir, uno que ha sido coherente con su conciencia desde pequeño y de lo que ha recibido, ¿se puede salvar? Sí, pero no lo salva su conciencia, lo salva Jesucristo, que le ha puesto conciencia para que se salve, y le ha puesto la mediación de la oración de la Iglesia para que se salve. Pero al final el único Salvador que nos encontraremos todos es Jesucristo. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido la suerte, la gracia de conocerlo abiertamente. Hay gente que llegará a Jesucristo sin conocerlo, pero llegará a Jesucristo. San Justino decía, hablaba de las semillas del verbo. Allí donde hay verdad, hay semillas de Jesucristo. Aunque sea una filosofía, aunque sea una cultura, aunque sea una tradición, si hay parte de verdad, ahí lo ha tocado Jesucristo. Bueno, una conclusión. Los 144.000 que dicen los testigos de Jehová que se salvarán y solo ellos, no lo dice la Escritura. Si además, si miráis el libro del Apocalipsis, dice, vi 144.000 y dice después, y después vi una multitud inmensa, incontable, con blancas vestiduras, que son los que han pasado por la tribulación. Es decir, la Escritura nunca dice ni cantidades ni fechas. ¿Por qué? Porque la salvación está abierta a todos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si uno que ha sido un maldito toda su vida se convierte en el último momento? Pues lo que pedimos en misa toda la vida, que todos se salven, por lo menos lo que deseamos, ¿no? Hay un artículo por ahí que fue polémico, que se titula Esperar para todos. Es decir, lo propio del cristiano es pedir incluso por aquellos que me persiguen, para que se conviertan, no para que sigan persiguiendo, sino para que se conviertan y conozcan a Jesucristo, aunque sea en el último segundo de su vida. Pues ojalá también los desgraciados se conviertan, ¿no? Y que no seamos nosotros, los desgraciados, digo. ¿Alguna cosilla más? Bueno, yo creo que vamos a ir rematando la faena, porque las cartas que quedan son muy cortas. Entonces, posiblemente la próxima sea la última, ¿vale? Que es la carta de las dos de Timoteo, la de Tito, y la carta a los hebreos. Que la carta a los hebreos es del ambiente de Pablo, pero no está escrita por Pablo. Inspirada, acogida por la Iglesia como inspirada desde el principio, y es un esquema de vida cristiana, ¿vale? Entonces lo que haremos es, dentro de 2 semanas, pues ya rematamos la faena con esa carta. Y después, si puedo, pasaré una encuesta para ver qué va a decir, como dice, no para poner like, sino para dar ideas para el año que viene. Yo suelto una idea que tengo en mente, que a mí me gustaría, pero no sé si es meternos mucho más en generales, que es explicar el credo desde la Sagrada Escritura. Es decir, creo en Dios Padre, hasta la última frase del credo, todos están basados en la Escritura, aprobados por concilios, explicados por la Iglesia, y muchas veces no sabemos explicar el credo. Bueno, ¿vale? Pues entonces, ¿hoy qué día es? No sé ni qué día. 4. Pues el siguiente sería el 19. 18, 18. 17... No sé. Eso, después de las elecciones.
¿Vale? Tenemos la última.